Bienvenidos a UniverseX, el canal donde exploramos los misterios del universo. Hoy, nos adentraremos en un fascinante viaje hacia uno de los gigantes azules del sistema solar, Neptuno. Prepárate para descubrir un mundo distante y lleno de maravillas. Neptuno, el octavo planeta desde el Sol, ha intrigado a los científicos y entusiastas del espacio durante décadas. Su belleza enigmática y características únicas han capturado nuestra imaginación y nos han impulsado a explorar más allá de nuestra propia Tierra. Acompáñanos en este emocionante viaje a través de la vastedad del espacio, mientras desentrañamos los secretos y maravillas que Neptuno guarda en su interior. Descubriremos su atmósfera turbulenta, sus anillos misteriosos, sus lunas fascinantes y mucho más. Adéntrate en las profundidades de su atmósfera, donde las ráfagas de viento alcanzan velocidades vertiginosas y las nubes de colores danzan en un ballet celestial. Exploraremos sus anillos, un fenómeno sorprendente que nos revela la majestuosidad de este lejano mundo. Y no podemos olvidarnos de sus lunas, compañeras leales que orbitan en torno a Neptuno. Desde Tritón, una luna helada y activa, hasta Nereida y Proteo, cada una tiene historias fascinantes para contarnos. Así que prepárate para adentrarte en el reino de Neptuno, un mundo misterioso que desafía nuestra comprensión y nos invita a soñar en lo desconocido. Neptuno, el octavo planeta a partir del Sol, fue descubierto gracias a los cálculos y la observación minuciosa del astrónomo Urbain Le Verrier. A mediados del siglo XIX, Le Verrier predijo la existencia de un planeta más allá de la órbita de Urano, basándose en las perturbaciones gravitacionales que afectaban el movimiento de este último. Sus predicciones llevaron al descubrimiento de Neptuno en 1846, un logro destacado en la historia de la astronomía. Desde entonces, la exploración de Neptuno ha sido un desafío emocionante para los científicos y las agencias espaciales de todo el mundo. Una de las misiones más destacadas fue la Voyager 2 de la NASA, que sobrevoló Neptuno en 1989. Esta nave espacial proporcionó imágenes detalladas de su atmósfera y su sistema de lunas, revelando características asombrosas que han intrigado a los científicos durante décadas. La Voyager 2 nos mostró la impresionante atmósfera de Neptuno, donde poderosos vientos soplan a velocidades increíbles y tormentas gigantescas se desatan en su superficie. También nos reveló la existencia de su luna más grande, Tritón, que resultó ser un mundo helado y activo, con géiseres que expulsan material al espacio. Aunque la Voyager 2 fue nuestra única visita cercana a Neptuno hasta ahora, los científicos siguen fascinados por este enigmático planeta y planean futuras misiones para continuar su exploración. La posibilidad de enviar sondas espaciales o incluso misiones tripuladas a Neptuno es un tema de investigación y discusión constante. La historia del descubrimiento y la exploración de Neptuno es un recordatorio de la pasión y la dedicación de los astrónomos y científicos espaciales para desentrañar los misterios del universo. A medida que continuamos ampliando nuestra comprensión de este fascinante planeta, también nos acercamos a comprender mejor la complejidad y diversidad de los mundos que nos rodean. En el vasto y enigmático sistema solar, Neptuno emerge como una joya celestial. Este gigante gaseoso, el cuarto planeta más grande, presenta una serie de características únicas que lo distinguen del resto. Adentrémonos en su misterioso mundo y descubramos su fascinante estructura. Neptuno es un planeta compuesto principalmente de hidrógeno y helio, con trazas de metano que le confieren su distintivo color azul. Su atmósfera es turbulenta y dinámica, caracterizada por poderosos vientos que soplan a velocidades extremas. En la parte superior de la atmósfera, las nubes de metano se dispersan creando un patrón distintivo de bandas y manchas. A medida que nos sumergimos en las profundidades de Neptuno, encontramos una estructura interna intrigante. Bajo la capa de nubes visibles, se encuentra una región atmosférica densa compuesta de hidrógeno, helio y metano. A medida que descendemos, la presión aumenta drásticamente, lo que resulta en condiciones extremas en el interior del planeta. En el corazón de Neptuno, se encuentra un núcleo rocoso y metálico, cubierto por una capa de materiales más densos, como agua, amoníaco y metano, que forman una mezcla viscosa. Esta región se conoce como océano de hielo y es responsable de la generación de campos magnéticos intensos en el planeta. Neptuno también es conocido por su sistema de anillos, aunque son menos prominentes que los de Saturno. Estos anillos están compuestos de partículas de polvo y fragmentos de hielo, que rodean al planeta en órbitas circulares.
Otro aspecto fascinante de Neptuno son sus lunas, las más destacadas son Tritón y Proteo. Tritón, la luna más grande, tiene una superficie geológicamente activa, con géiseres que expulsan material al espacio. Proteo, por su parte, es una luna irregular con una superficie cubierta de cráteres. El estudio de Neptuno ha sido desafiante debido a su lejanía y condiciones extremas, pero los avances en la tecnología nos han permitido aprender más sobre este intrigante mundo. A través de observaciones telescópicas y misiones espaciales, hemos logrado revelar algunos de sus secretos, pero aún hay mucho por descubrir y comprender. Neptuno, con su composición atmosférica enigmática, su estructura interna y sus lunas intrigantes, continúa siendo un objeto de interés para los científicos y astrónomos de todo el mundo. A medida que exploramos los confines del sistema solar, Neptuno nos muestra la diversidad asombrosa de los mundos que existen más allá de nuestro propio hogar. Los anillos de Neptuno se componen de partículas de polvo, hielo y rocas de diversos tamaños. A diferencia de los deslumbrantes y extensos anillos de Saturno, los anillos de Neptuno son mucho más tenues y estrechos. Se cree que estos anillos se formaron a partir de los restos de materiales capturados o de lunas que fueron despedazadas por impactos de meteoritos. A medida que los científicos han estudiado los anillos de Neptuno, han descubierto que están compuestos principalmente de partículas oscuras, lo que les confiere un aspecto menos brillante en comparación con los anillos de Saturno. Además, los anillos de Neptuno presentan características estructurales interesantes, como pequeñas arcadas y anillos incompletos. En comparación con los anillos de otros planetas del sistema solar, los anillos de Neptuno son más difíciles de detectar debido a su tenue luminosidad. Sin embargo, gracias a las misiones espaciales como la Voyager 2, hemos podido obtener valiosos datos y fotografías de estos anillos, lo que nos ha permitido comprender mejor su estructura y composición. Aunque los anillos de Neptuno no son tan prominentes como los de Saturno, cada uno de ellos es único y agrega un toque especial al fascinante sistema de este planeta distante. Estudiar los anillos nos ayuda a comprender mejor la formación y evolución de los sistemas planetarios en general. No podemos dejar de maravillarnos ante la belleza y complejidad de los anillos planetarios. Los anillos de Neptuno, aunque más modestos en comparación, nos recuerdan la diversidad y la maravilla que existe en el sistema solar. Si has llegado hasta esta parte del video, te invitamos a que te suscribas y des like a nuestro video, nos ayudará mucho para crecer y traerte más videos sobre el cosmos. Tritón, Nereida y Proteo. Estas lunas nos revelan la fascinante diversidad y misterios que existen en el sistema de Neptuno. Comenzando con Tritón, la luna más grande de Neptuno, se ha descubierto que es un cuerpo celestial único en varios aspectos. Tritón es el único gran satélite del sistema solar que tiene una órbita retrógrada, es decir, orbita en sentido contrario a la rotación de su planeta. Además, se cree que Tritón fue capturado por la gravedad de Neptuno en lugar de haberse formado junto a él. Esta luna ha revelado paisajes geológicos sorprendentes, incluyendo llanuras heladas, crestas, criovolcanes y penachos de nitrógeno. Estos descubrimientos nos han brindado una visión única de los procesos geológicos en mundos distantes. La luna Nereida, por otro lado, es una de las lunas más lejanas y pequeñas de Neptuno. Aunque su tamaño y composición aún se están investigando, los científicos han sugerido que Nereida podría ser un cuerpo capturado, similar a Tritón. Su órbita excéntrica y sus cambios de brillo impredecibles han intrigado a los astrónomos, quienes continúan estudiándola para comprender mejor sus características y origen. Otra luna interesante es Proteo, que se destaca por su forma irregular y su superficie llena de cráteres. Los científicos han descubierto que Proteo es uno de los cuerpos más grandes y oscuros en el sistema de Neptuno. Además, se cree que su superficie está compuesta principalmente de hielo y rocas. Su aspecto y estructura proporcionan pistas sobre la historia de impactos y colisiones en el sistema de Neptuno. Estos son solo algunos ejemplos de las lunas intrigantes y fascinantes que orbitan alrededor de Neptuno. Cada una de ellas ofrece un tesoro de información científica y despierta nuestra curiosidad sobre los procesos que dan forma a los mundos más allá de nuestra propia Tierra. Neptuno, el misterioso gigante azul, alberga fenómenos fascinantes que han cautivado la atención de los científicos y astrónomos de todo el mundo. Dos de estos fenómenos destacados son la Gran Mancha Oscura y las enigmáticas emisiones de radio provenientes del planeta. La Gran Mancha Oscura es una característica distintiva en la atmósfera de Neptuno.
Similar a la Gran Mancha Roja de Júpiter, esta es una enorme tormenta que se forma y persiste en la atmósfera del planeta. Aunque su tamaño y forma pueden variar a lo largo del tiempo, se estima que la Gran Mancha Oscura tiene un diámetro aproximado de 13.000 kilómetros. Esta tormenta es el resultado de vientos feroces y movimientos atmosféricos complejos en la atmósfera profunda de Neptuno. Su presencia y evolución continúan siendo objeto de estudio y observación para comprender mejor los procesos atmosféricos en este lejano mundo. Otro fenómeno intrigante son las emisiones de radio provenientes de Neptuno. A diferencia de otros planetas del Sistema Solar, Neptuno emite señales de radio que han sido detectadas y estudiadas por científicos. Estas emisiones se originan en la interacción de las partículas cargadas en la magnetosfera del planeta con su atmósfera y los campos magnéticos. Estas señales revelan información valiosa sobre la actividad geofísica y los procesos en el interior de Neptuno. El estudio de estas emisiones de radio ha contribuido a nuestro entendimiento de la dinámica de su atmósfera y su campo magnético. La presencia de la Gran Mancha Oscura y las enigmáticas emisiones de radio en Neptuno nos recuerdan la complejidad y la belleza de este fascinante planeta. Continuamos explorando y desentrañando los secretos de Neptuno a través de misiones espaciales y observaciones desde la Tierra. Neptuno desempeña un papel crucial en el sistema solar exterior y ejerce una influencia significativa en la dinámica del sistema en su conjunto. Con su masa considerable, desempeña un papel importante en la estabilización de las órbitas de los planetas más alejados, conocidos como planetas transneptunianos. La influencia gravitacional de Neptuno ayuda a mantener estas órbitas en su lugar y evita que se desestabilicen o sean expulsadas del sistema solar. La presencia de Neptuno tiene implicaciones en la formación y evolución del sistema solar. Su masa y órbita influyen en la distribución de materiales y en la configuración de los cinturones de asteroides y el cinturón de Kuiper. Estos cuerpos celestes tienen una influencia directa en la evolución del sistema solar y en la formación de planetas y lunas. La interacción gravitacional entre Neptuno y otros planetas, especialmente Júpiter y Saturno, juega un papel crucial en la configuración de las órbitas planetarias. Estas interacciones pueden causar resonancias orbitales y cambios en las órbitas de los planetas, lo que a su vez afecta la estabilidad y la dinámica del sistema solar. Neptuno, a través de su atracción gravitacional, puede influir en la trayectoria de cometas de largo periodo y modificar su distribución en el sistema solar exterior. Esto puede resultar en la expulsión de cometas hacia regiones más alejadas o en la captura de cometas en órbitas más cercanas al Sol. En resumen, Neptuno desempeña un papel fundamental en la estabilidad y dinámica del sistema solar exterior. Su influencia gravitacional modela la estructura del sistema, estabiliza las órbitas de los planetas transneptunianos y juega un papel clave en la configuración de las órbitas planetarias. Además, su influencia en la distribución de cometas tiene implicaciones importantes en la evolución y dinámica del sistema solar. Continuamos estudiando y explorando la influencia de Neptuno para comprender mejor los procesos que dan forma a nuestro sistema solar. Varios científicos y agencias espaciales han propuesto misiones dedicadas a Neptuno. Por ejemplo, se ha planteado la posibilidad de enviar una sonda espacial a Neptuno para estudiar su atmósfera, su campo magnético y sus lunas en mayor detalle. Estas misiones podrían proporcionar información valiosa sobre la composición, la estructura interna y los procesos atmosféricos de Neptuno. A medida que avanza la tecnología de observación desde la Tierra, se espera que los telescopios terrestres y espaciales más avanzados puedan captar imágenes y datos más detallados de Neptuno y sus características. Esto nos permitirá conocer más sobre su atmósfera, sus nubes y sus anillos, así como también mejorar nuestra comprensión de su composición y su dinámica. Las lunas de Neptuno, como Tritón, Nereida y Proteo, son objetos de gran interés científico. Se han propuesto misiones para estudiar estas lunas en mayor detalle, ya que se cree que podrían albergar océanos subterráneos y ofrecer pistas sobre la evolución del sistema solar. Estas misiones podrían revelar información valiosa sobre la composición de las lunas, su historia geológica y la posibilidad de vida. A medida que avanza la exploración espacial y se desarrollan nuevas tecnologías, es probable que veamos un mayor interés y enfoque en el estudio de Neptuno y su entorno. Estas futuras misiones y exploraciones nos permitirán desentrañar los misterios de este fascinante planeta y aumentar nuestro conocimiento sobre los planetas gigantes gaseosos en general. Y con esto llegamos al final de nuestro emocionante viaje a través de Neptuno. Espero que hayas disfrutado explorando este misterioso planeta y descubriendo sus fascinantes características.
Recuerda que tú también puedes formar parte de nuestra comunidad científica y astronómica suscribiéndote a nuestro canal, UniverseX. No te pierdas nuestros futuros videos donde continuaremos explorando los secretos del espacio, desde los planetas más lejanos hasta los confines del universo. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Cada suscripción y cada interacción nos acerca cada vez más a nuestra meta de alcanzar los 500 suscriptores. Juntos, podemos seguir expandiendo nuestro conocimiento y pasión por el universo. Si tienes alguna pregunta, comentario o algún dato adicional sobre Neptuno que quieras compartir, déjalos en la caja de comentarios. Estaremos encantados de responderte lo antes posible.